Ok, nuestro informe anual de la gestión del Comité de Seguridad y Salud en Trabajo. Nuestro informe anual del Comité de Seguridad y Salud en Trabajo está basado justamente en poder nosotros evidenciar cómo ha ejecutado nuestro comité sus funciones, ¿no? Entonces, el comité tiene varias funciones, ¿correcto? Ya las hemos analizado inclusive en anteriores webinars, las hemos analizado cada una de estas funciones, incluso hemos colocado algunos indicadores de cada una de estas funciones. ¿Y por qué es importante colocar los indicadores? Porque cuando yo veo informes de comité, no es agarrar todo lo que hice donde el comité, escribirlo en un solo documento, y eso es el informe anual. Porque eso realmente eso no es un informe, eso es una compilación de todo lo que hice, pero no forzosamente es un informe. Entonces, la idea de hacer un informe es verificar la gestión, es analizar la gestión, es ver qué falló, qué estuvo bien, qué se gestionó bien, y para eso lo único que tienes es lanzar indicadores. Tienes que tener indicadores para esa gestión, porque tiene que estar de alguna forma medida. Porque ¿cómo yo puedo decir mi comité excelente, una gestión exitosa en este 2023? ¿Cómo lo puedo decir? No puedo decirlo si no tengo forma de cómo medirlo. Entonces, lo que tengo que hacer es comenzar a establecer indicadores por cada una de las actividades del comité. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a decir, bueno, este comité funcionó, no funcionó, o se demoró, o de repente no está cumpliendo, o de repente ni siquiera se están reuniendo. Entonces, justamente por eso necesitamos este informe. Este informe tiene una gran relevancia, pero también va a ser nuestra entrada para este 2024. Es saber cómo gestionó el comité y el comité también hacer un acto de evaluación, de autoevaluación y decir, en este comité, por ejemplo, no logramos o no cerramos con estos acuerdos que se tomaron y que eran relevantes porque no se presentaron o no se establecieron las comunicaciones con la dirección o porque la dirección finalmente no respondió en los tiempos correctos, etc. O sea, la idea es aquí establecer un análisis. Un análisis no es para que te fiscalicen y te digan, oye, ok, lo que estabas haciendo estaba mal, ¿no? Sino básicamente es decir, ok, lo hice así, pero ahora tengo que mejorarlo, pero ahora tengo que hacerlo de esta forma, ¿no? Porque si no, ¿cómo cambias? No puedes cambiar. Tendrías que establecer otros métodos o otros medios para poder lograr este objetivo. Pero que sí, porque si no lo estableces, vas a lograr exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, a mismas acciones, mismos resultados. Si quieres resultados diferentes, comienza a hacer otra cosa. Entonces, eso es lo que queremos con también evaluando el comité. Entonces, para empezar, es un poquito ver qué es lo que debería haber tenido o haber funcionado en el comité durante el 2023, en todo el año, ¿no? El cumplimiento, esto es parte del cumplimiento de un requisito aplicable, porque en el artículo 72 establece, dice que el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo redacta un informe del resumen de las labores realizadas en el periodo que ha estado vigente, ¿no? En el periodo o en un año, básicamente. ¿Ok? Entonces, para empezar, si tú quieres articular o si tú quieres desarrollar algo como un informe que ya lo hemos compartido antes, ¿se acuerdan cuando mandamos ese Word donde está un informe con todas las funciones? Bueno, es básicamente lo mismo, pero ahora hay que comenzar ya a trabajar con indicadores, ¿no? Como les habíamos comentado esa vez. Entonces, la idea es, por ejemplo, establecer, bueno, un contexto definitivamente ya lo saben, ya tienen una estructura, saben que un informe lleva una introducción, un objetivo, una base legal, las actividades más relevantes que se ejecutaron, quienes integran el comité, ¿no? Básicamente es una estructura. Pero ¿qué es lo más importante aquí? Establecer cómo yo voy a llevar cada una de las funciones o cómo yo voy a demostrar que cada una de las funciones fue hecha. Bueno, para comentarles algo, por ejemplo, la semana pasada
nos hicieron una auditoría. Obviamente nosotros también somos susceptibles a auditorías y está perfecto. Es más, está súper bien que alguien de afuera vea si estamos haciendo las cosas de una forma correcta o si estamos yendo bien, ¿no? Y nos hicieron una observación sobre el tema justamente del comité y de demostrar esas funciones. Me pareció bastante interesante y en algunos casos, sobre todo en un punto, en uno de los literales que ahorita vamos a ver, hay ¿cómo podrías demostrarlo? O sea, digamos, hay una duda de cómo podríamos demostrarlo. Claro, ustedes pueden optar por también diferentes demostraciones. ¿Por qué? Porque en sí la legislación no te va a pedir, mira, para poder evidenciar promoción, vas a hacer una campaña. No llega a ese nivel la normativa, ¿no? Entonces, tú puedes hacer diferentes actividades que puedan estar relacionadas a la promoción de algo que quieras tú lograr, por ejemplo, ¿no? Promover que todos los trabajadores estén informados. Ok, ¿cómo lo hago? Entonces, eso, el cómo, no te lo van a decir. Te van a decir que lo que tienes que hacer, pero cómo depende de la organización en muchos casos, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podamos medir eso, pero esa medición también está relacionada con mi organización. No forzosamente todos vamos a utilizar los mismos indicadores. ¿Por qué? Porque las herramientas que voy a usar son distintas. Entonces, las herramientas, al ser distintas, necesitan otros indicadores. ¿Correcto? Entonces, la primera función, conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de actividades del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Ya hemos hablado quién forma parte del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, para esto yo necesito, a ver, si yo digo que tengo que conocer o que el comité debe conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo, mi pregunta sería, ¿cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Qué es lo que entendemos por condiciones de trabajo? A ver, ¿qué entienden ustedes por condiciones de trabajo? Ya esto lo hemos visto en los anteriores webinars. ¿Qué es una condición de trabajo? Ok, a través de las inspecciones, dice Enrique Zurita. Pero, ¿qué cosas son condiciones de trabajo? Condiciones de trabajo es la instalación. ¿Qué es la condición de trabajo? Entorno de trabajo, muy bien. ¿Qué más? Aide dice entorno de trabajo. Mariana dice se refiere al ambiente de trabajo. El estado del ambiente de trabajo. Ok. Milagros también dice es el ambiente de trabajo. Es el puesto de trabajo en el cual nos desarrollamos. Son los ambientes, dice Sergio. Muy bien. Ok, sí, realmente todo eso y más, ¿no? O sea, las condiciones de trabajo es eso, pero más que eso, ¿no? Entonces, ¿qué es condiciones de trabajo? Básicamente las condiciones son todas esas características generales que forman parte de nuestro centro de trabajo, ¿no? Por ejemplo, la instalación, los equipos, los productos, los servicios, los elementos, los materiales, todo lo que forma parte de nuestro lugar de trabajo, nuestro centro de trabajo. O sea, digamos, el proceso en sí. ¿Por qué estas características generales tienen que ser de conocimiento del comité? Bueno, porque prácticamente si es un comité general, el comité general debe conocer cuántas sedes tiene la organización, debe conocer cuál es cada una de las problemáticas de cada una de las sedes. Y si tiene subcomités, pues también, de forma articulada, ellos toman decisiones en función de toda la organización. Por eso hay un comité central. ¿Correcto? Entonces, esas condiciones de trabajo son estas características, pero no solamente eso, también son la naturaleza de las actividades o digamos de los agentes que podrían estar presentes en ese centro de trabajo y en ese puesto de trabajo, ¿no? Las naturaleza, por ejemplo, ¿de qué? De los agentes físicos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una planta de pintura, por ejemplo, ¿no?
los agentes químicos, los agentes biológicos, porque estos son únicos para mi instalación. O sea, lo que yo tengo en mi instalación probablemente se parezca a otra, pero no forzosamente va a ser idéntica a otra. Entonces yo, como comité, tengo que analizar esto, de dónde vienen estas condiciones, estos agentes ocupacionales, del proceso, de la tarea, del entorno. Entonces, eso es lo que también tiene que verificar el comité. Porque el comité tiene que conocer muy bien la empresa, tiene que conocer muy bien la organización, tiene que conocer muy bien los puestos y los entornos de trabajo. ¿Qué otra cosa también está ahí? Está, por ejemplo, los procedimientos que se utilizan para realizar las actividades. Y también los métodos, las metodologías que se utilizan, el proceso, las tecnologías que se utilizan para realizar esas actividades. Ese procesamiento, este trabajo que se realiza es parte de las condiciones de trabajo. Y finalmente, cómo está organizado. O sea, por ejemplo, cómo es el orden de las labores, cuál es la jerarquía de las labores, cuáles son la forma de cómo se relaciona, cómo se hace la comunicación, cómo pueden influir también factores ergonómicos o psicosociales. Entonces, estructuralmente también cómo es los factores a nivel de organización, ¿no? De repente inclusive hay turnos, o de repente hay trabajos que tienen de repente unos horarios que son por tipos de días trabajados, por ejemplo, 14x7 o 21x7 o 15x15. Esas condiciones también son también de conocimiento del comité. ¿Por qué? Porque no en todas las sedes probablemente vaya a funcionar, o sea, funciona, pero hay que verificar también en dónde, ¿no? Entonces, ese conocimiento que tiene que tener parte de esta función, ¿no? El conocer los documentos relacionados e informes relativos a estas condiciones de trabajo. Entonces, lo que yo tengo que hacer como comité es eso. Entonces, ese conocimiento también está de la mano con también saber qué cosa es lo que hace mi servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué cosa es el Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo? Ya lo hemos mencionado, lo voy a volver a hacer, pero igual tiene que quedar bien clarito de que el Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo no solamente está integrado por el médico. En muchos casos solamente consideran las actividades del médico, lo cual no es del todo correcto. O sea, es parte, pero no es solamente del médico. Entonces, el equipo multidisciplinario, que es mi Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo, es todos aquellos que forman la función o que realizan la función preventiva, y puede estar integrado por muchas personas, puede estar integrado por enfermeros, por profesionales técnicos de la salud, por ingenieros de seguridad, por médicos ocupacionales, por el higienista, por el ergónomo, por los psicólogos ocupacionales. Entonces es un equipo multidisciplinario que vela por la prevención dentro de mi organización. Y va a depender obviamente de la organización. Si tengo una organización chiquita, pues definitivamente pues no voy a tener todo este staff de personas, pero si tengo una organización mucho más grande, probablemente requiera tener mayor soporte, ¿no? Obviamente, por el volumen de trabajadores que existe. Entonces, la idea es que también nuestro servicio va de la mano con nuestra organización. ¿Y qué incluye la documentación que ellos llevan? Normalmente incluye, pues, definitivamente la columna vertebral de nuestro sistema de gestión, nuestro IPRC, la realización del mapa de riesgo, la gestión de los procedimientos, el seguimiento de los programas, la vigilancia médico-ocupacional, las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo, el control de las contratas, las auditorías, las investigaciones de accidentes e incidentes, la respuesta a emergencia y obviamente todo esto bajo una gestión de mejora continua que se tiene que dar de todo el sistema, ¿no? Entonces, estos son algo de la documentación que incluye el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, que en sí es de acceso del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo para que obviamente pueda realizar su labor. Al comité no es que forzosamente va a tener que realizar estas actividades, o sea, el comité no es que va a realizar el hiper, o sea, el comité, pero sí tiene que tener conocimiento de él y debe participar de él. Entonces hay una diferencia, o sea, él no va a elaborar
algunas dudas que me mencionan o consultas que hacen es sobre, si yo soy el comité, ¿cómo voy a tener tiempo de elaborar todo esto? ¿Cómo voy a poder hacer todo esto? No es así. Básicamente tu función es justamente eso, corroborar, promover, vigilar, digamos, revisar, aprobar, esas son tus funciones. Hacer seguimientos, pero no forzosamente está el desarrollo. El desarrollo está justamente para las personas competentes que realizan los IPRC con la participación de los trabajadores y de sus representantes. Entonces, la idea aquí es que estén en conocimiento de eso. Por eso la función es conocer. La función es conocer los documentos. Entonces, una vez que el comité, imagínense si el comité no conociera su IPRC, ¿cómo puede enlazarlo? ¿Cómo puede revisarlo? O que no conociera las condiciones de trabajo. Entonces, ¿cómo puede revisar algo? Por ejemplo, necesitan realizar un monitoreo o necesitan realizar una auditoría y él tiene que, por ejemplo, también ver si es una auditoría Mintra, por ejemplo, tendría que aprobar o tendría que revisar los currículos de las personas que van a hacer esa auditoría, ¿no? Normalmente nosotros, por ejemplo, enviamos una terna de auditores, ¿no? Pero también nos preocupamos porque esta terna esté relacionada a la actividad, para que sea un auditor que cuando llegue, y por ejemplo, si va a hacer una auditoría en terminales o va a hacer una auditoría en una planta de alimentos, pues como que no esté perdido, ¿no? Que vaya obviamente con el conocimiento del proceso. Y por eso también el comité tiene que tener este conocimiento para tomar decisiones. Entonces, si dice, ok, si va a revisar currículos, se va a revisar hoja de vida de los auditores, pues podría tener una línea donde diga, ok, mi auditor, porque yo estoy en una planta de alimentos, entonces mi auditor debería de tener al menos un conocimiento o experiencia haciendo auditorías en plantas de alimentos, para que este trabajo pueda tener mayor sentido y me pueda hacer más útil los resultados, ¿no? Porque imagínate si yo envío, no sé, pues, un ingeniero electricista, por ejemplo, ¿no? De repente tiene mucho conocimiento, pero tengo que ver también cuál es su experiencia, tengo que ver cuáles son sus competencias, ¿no? Esa decisión informada es la que debe tomar el comité. El comité debe de estar informado de todo esto, ¿no? Entonces tiene para eso días inclusive donde tiene la libertad de ejecutar las actividades y de realizar todas sus funciones, ¿no? Para eso tiene estos permisos, ¿no? Días donde ellos pueden realizar la labor. No simplemente es, y en muchos casos se ha olvidado, que el comité se reúne una vez al mes y le voy a dar esa hora para que se reúna y eso es todo. ¿Y en qué momento va a hacer todas las otras funciones? ¿En qué momento va a comenzar a hacer el conocimiento? ¿En qué momento va a hacer la vigilancia? ¿En qué momento va a hacer el seguimiento? No solamente tiene la función no solamente se reúne y es el único día que se ven las caras. Esa es la reunión del comité, pero se supone que tienen 30 días para poder realizar, ¿no?, sus actividades. Tienen esa oportunidad, tienen esa opción de reunirse, de hacer actividades, de hacer acciones, de pedir de repente que el jefe o que el jefe de mantenimiento les explique el proceso. O sea, todo lo que ellos necesiten para poder tener mayor información y obviamente una base más sólida para poder tomar decisiones. Porque cuando un comité no toma decisiones informadas, comienzan a ver los errores, comienzan a ver estos huecos que finalmente pueden llevar a situaciones mucho más complejas. Entonces la idea es que conozcan bien, porque cuando nosotros nos apoyamos del comité, es muy importante dentro del sistema de gestión, el comité y obviamente todas sus funciones que las cumpla de una forma idónea, ¿no? Otra de las funciones es la aprobación y la vigilancia del cumplimiento del reglamento del RIS, ¿no? Y del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Entonces, este seguimiento, porque básicamente es aprobar y vigilar, ¿no? O sea,
la aprobación es una cosa que antes estaba dentro del DS-005, ya estaba el término de aprobación. Cuando sale el DS-001, agrega la parte vigilancia, y es una parte relevante, yo creo, porque cuando yo digo aprobación, ya, ok, aquí está el reglamento, ya, aprueben todos, ya, todo está de acuerdo, sí, ya, ahí está. Pero cuando hablo de vigilancia, yo estoy hablando ya de otra cosa. Yo estoy hablando ya de una observación frecuente. Y estoy hablando de vigilancia, ni siquiera es observación. Vigilancia es como que una observación exhaustiva, ¿no? Porque estoy ahí, vigilar es distinto que observar. Puedo observar, pero vigilar es un poquito más. Entonces, eso que tiene que hacer el comité, eso a veces no está del todo reflejado dentro de sus actividades. Debe estar reflejado. Entonces, esta vigilancia, esta aprobación y esta vigilancia, ustedes la deben de realizar. Ahora, ¿cómo puedo evidenciar la aprobación? Bueno, ok, coloco mi firma y coloco en el acta que se revisó el reglamento y que se revisó el plan, pero ¿de qué forma voy a hacer esta vigilancia? Entonces, ustedes tienen que elegir, tienen que decidir cómo va a ser ese término de vigilancia. ¿Lo van a hacer mensual? ¿Mediante qué actividades? ¿Van a hacerlo trimestral? ¿Mediante qué actividades o qué herramientas van a utilizar para evidenciar esa vigilancia? ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero evidenciar el cumplimiento de mi RIS, entonces yo podría colocar un indicador que sería el porcentaje de cumplimiento de estos estándares del RIS o del contenido del RIS, ¿no? Pues yo puedo tener una meta para poder saber si estoy cumpliendo en todo el año, ¿no? Y podría tener también un indicador que podría ser, por ejemplo, que sea el número de requisitos cumplidos entre el total de requisitos y yo le pongo un número, ¿no? Digo, debería de tener como meta que el 95% de requisitos se estén cumpliendo. De alguna forma hay que hacer esa verificación y hay que solicitar esos documentos que me ayudan para poder hacer esa verificación. Obviamente no es que el comité se va a sentar ahí y a revisar no, eso no es la función del comité. El comité solicita la documentación que refuerce o que evidencie este cumplimiento. Para eso esa es su labor. Su labor es más de gestión, o sea, el comité gestiona, solicita, y el tema es que muchas veces yo veo que no lo hace. O sea, por ejemplo, a veces necesita de tener mayor conocimiento en algún equipo, en alguna máquina, alguna herramienta o algo, o un hiper que tiene dudas, por ejemplo, pero poco he visto que un comité solicite la presencia de un especialista, de alguien que pueda explicar, que le pueda dar orientación. Y cuando el comité no es entrenado y no está formado, pues yo, definitivamente no puedo solicitar que sus funciones sean, pues, ejecutadas de la forma más correcta, ¿no? Entonces siempre tendré la duda de que, oye, ¿realmente se ha revisado bien? ¿Realmente estaremos en cumplimiento? Cuando no debería de ser así. Que realmente el comité debe ser entrenado y no puede llevar los mismos entrenamientos de un trabajador, porque sus funciones son distintas. Entonces ahí tenemos las funciones, entonces entrénenlo en función de sus funciones. Tienen que entrenarlo, porque si no lo entrenan, pues difícilmente va a poder hacer alguna diferencia. ¿Correcto? Entonces yo tengo, por ejemplo, también otra función que es el conocer, aprobar y dar seguimiento, ¿no? Recuerdan que en el anterior decreto, conocer y aprobar estaba, el dar seguimiento se agregó, lo que implica mucho más cosas, o sea, hay más funciones ahí, hay muchas más cosas por hacer por parte del comité. Por eso les digo que la reunioncita una vez al mes no es realmente hacer ejecución de comité. El comité tiene
tiene mucho tiempo para poder hacer su labor y la tiene que hacer, solicitar, revisar, mirar, reunirse, y no forzosamente tiene que esperar que haya una reunión en ese mes de la reunión de comité, que es una obligación, se hace la acta, pero no significa que yo no me voy a reunir antes o que yo no pueda reunirme parte del comité para ejecutar algo que se requiera, o que yo no voy a poder reunirme con alguien que yo requiero para poder tener mayor conocimiento. Entonces, esas cosas se tienen que también considerar. Entonces, por ejemplo, conocer, aprobar y dar seguimiento a los programas. Nosotros sabemos que hay 3 programas, ¿correcto? Entonces, lo que yo hago es aprobar. Probablemente en los primeros meses o probablemente hasta en diciembre se aprueban los programas, ¿no? Entonces, desde esa aprobación yo ya comienzo a hacer el seguimiento de mis programas. ¿Cómo van los programas? Y algo que les comentaba era que nos ha pasado estos meses, últimos meses, es las solicitudes que tenemos diariamente de hacer, por ejemplo, servicios, ¿no? O sea, y nosotros felices definitivamente de hacerlo, pero el tema es que los tiempos son tan cortitos que a veces la ejecución no se puede hacer, no se puede dar. Entonces, prevean bien eso, organicen bien cómo van a hacer cada una de las actividades para el cumplimiento de sus objetivos de los programas, ¿no? Para que no se deje todo para la última hora, que finalmente es lo más complicado. Ok, vamos a ver aquí un indicador de seguimiento, básicamente, que es el nivel de cumplimiento de los programas anuales. Entonces, cuando yo hago un nivel de cumplimiento, quiero lograr que el 90%, por ejemplo, de los 3 programas hayan ejecutado sus actividades. Entonces, puedo medirlo de esta forma, el número de actividades cumplidas versus el total de actividades planificadas por 100. Entonces, yo tengo una medida que con esta medida lo que yo hago es establecer o asegurar que la mayoría de actividades que se hayan planificado, pues se hayan ejecutado, ¿no? Y con éxito. Entonces, pero esto es básicamente ejecución. Éxito ya es otro indicador, ¿verdad? Entonces ya hemos visto los indicadores, creo que los vieron, creo que lo vimos la semana pasada y antes también habíamos visto, porque los indicadores de seguimiento no forzosamente son los indicadores de efectividad, no son los mismos. Entonces hay que medir, una cosa es dar la capacitación y otra cosa es que la capacitación haya tenido éxito, y las dos cosas son importantes. O sea, darla es importante, pero también es importante medir si lo que yo quería de un conocimiento A, ahora dentro del conocimiento B, es que hay este salto que yo quería dar con esta capacitación. El tema es que no estamos muy acostumbrados a medir. Entonces, cuando pasa eso, dejamos que todo sea como que cualitativo y muchas cosas se tienen que hacer de forma cuantificada para poder decir, bueno, si estaba en 10, ahora estoy en 2. Antes tenía, por ejemplo, muchas personas que salían jalados. Por ejemplo, tenía un porcentaje de desaprobados de 20%, ¿no? Y ahora, este año, he hecho algunas modificaciones, he cambiado de dinámica, por ejemplo, he cambiado de, no sé, de forma de cómo llevo a la capacitación, de lugar inclusive de capacitación, porque todo importa. Ahora está en un lugar más amplio, ahora tengo mayor, de repente, equipos multimedia o de repente tengo una forma de capacitar más lúdica, no sé. Entonces, de acuerdo a eso, digo, ok, ahora mi porcentaje de desaprobados está en un 10%, ¿no? Entonces, es una forma de decir, ok, qué tan efectiva ha sido, pero no es la única, ¿no? Porque una cosa es que sea efectiva en evaluación y otra cosa es lo que yo también podría reflejar operativamente, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se pueden medir y se deben medir, básicamente, ¿no? Lo otro es la función de participar, elaborar, aprobar o poner en práctica políticas, planes, programas, promoción de seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes de enfermedades ocupacionales. Entonces, también yo cuando establezco mi checklist de lo que he hecho, porque básicamente aquí hay dos cosas que hay que entender. Una cosa es lo que yo les estoy presentando, es como un checklist, es para barrer todo, es para barrer todas las funciones, pero todas estas funciones tienen un respaldo. No significa que yo le voy a poner check, check, check a todo. Tengo que tener mi respaldo de que lo he ejecutado y esa evidencia tiene que ser también
válida y tiene que ser posible de medir. Entonces, eso es otra cosa, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer es estar viendo, para que no se nos escape nada, que elaborar políticas dentro del comité es una cosa, es una actividad, luego está aprobar estas políticas es otra actividad y la puesta en práctica es otra actividad. Y evaluar estas políticas es otra actividad. Entonces, son actividades que tiene que barrer el comité. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántos de su comité han barrido con todas estas actividades durante el 2023? De repente todos lo han hecho, de repente algunos no. No forzosamente, no se trata de estas políticas, porque sabemos que hay una política de seguridad y salud en trabajo que obviamente es aprobada por la más alta dirección, digamos, que tiene el más alto rango dentro de la organización, y que normalmente recoge participación, pero hay muchas políticas que se llaman de alguna forma políticas, pero no forzosamente es esta de seguridad y salud en trabajo, que ya sabemos quién la prueba. Puede ser una política, por ejemplo, de discriminación, podría ser una política de acoso, podría ser otro tipo de políticas que también podrían ser necesarias para la organización, ¿no? Entonces, de eso se trata. Y obviamente no se olviden de que también están considerados los planes, están considerados los programas de promoción. Estos todos son que están relacionados a la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Entonces, la idea es, por ejemplo, si yo tengo una política de salud mental o tengo una política de bienestar emocional, ¿no? Para evitar que haya estas enfermedades relacionadas a la salud mental, por ejemplo, ¿no? Ok. Y esto, lo siguiente sería, ¿cómo promuevo que al inicio de la relación laboral se realice la inducción, la capacitación y el entrenamiento sobre prevención de riesgos laborales presentes en el lugar de trabajo y puesto de trabajo? Entonces, la función del comité en ese sentido de promover que al inicio de la relación laboral, ¿no? Aquí ya queda clarísimo la diferencia de inducción, capacitación y entrenamiento. O sea, si a alguien le queda duda, ya hemos hablado y en la parte de que mencionamos el curso se llama, el webinar lo que hicimos fue, yo me acuerdo, capacitación, el punto de quiebre. Y ahí tocamos la importancia de diferenciar y todos los artículos de la ley donde menciona por separado inducción, capacitación y entrenamiento. Inducción, capacitación y entrenamiento. Entonces, cuando solamente basas toda tu parte formativa en capacitaciones, te está faltando el entrenamiento y tienes que evaluar los perfiles que lo requieran. Entonces, nos centramos solamente en esta parte literal donde dice que la empresa debe tener como mínimo, hacer 4 capacitaciones, creo que eso, 4 capacitaciones de prevención de riesgos, algo así al año, una cosa así, ¿ya? Lo cual, eso solamente existe en el Perú, eso no existe en ningún otro lado. Porque yo no puedo limitar mi conocimiento de personal a 4 capacitaciones, eso no lo puedo hacer. No puedo hacer ese límite y no puedo hacer esto como un mero cumplimiento y decir, ya, acá están las 4, ya está, cumplí. No, así no puede funcionar, así no puede ser, porque yo tengo que evaluar la necesidad de formación del puesto de trabajo, tengo que evaluar esa necesidad de formación, porque cuesta más no entrenar, cuesta más, inclusive puede costar una vida no entrenar. Entonces, he ahí su relevancia, ¿no? No una vida, vidas, y quizás todo el proceso, y quizás toda la comunidad. Entonces, ha habido accidentes, inclusive desastres, ocasionados por falta de conocimiento. Entonces, la idea es que tú tienes que tener bien clarito que puede ser que dentro de lo que es digamos que la pirámide de tricondición, donde dice que hay el puede, el sabe y el quiere, ¿no? Probablemente puedas
tener alguna falencia o de repente podría fallar la parte del quiere, porque eso es más difícil. Pero al menos él puede y él sabe, eso es tu responsabilidad. Eso es responsabilidad de la organización. Él puede, es verificar que esta persona tiene todas las competencias y tiene físicamente y mentalmente es apto para poder hacer la actividad. Y él sabe es el entrenamiento y es la capacidad para que pueda hacerlo con conocimiento. Y bueno, él quiere, como eso ya depende de la persona, es encontrar la forma de cómo yo puedo hacer que mis trabajadores finalmente estén comprometidos y obviamente pues no es tan sencillo de hacerlo, pero al menos debe estar barrido. Él puede y él sabe. Eso debe estar fijo, ¿no? Y ya el resto necesita más trabajo, porque es sensibilizar, es trabajar a nivel de los trabajadores, de su mente, de lo que significa para ellos. Hay muchas formas de cómo trabajar esa parte, ¿no? Que no es tan fácil, no es tan fácil. En este formatito que está acá, lo coloqué porque justamente partió de una auditoría. Entonces, recuerden que la inducción, ya hemos hablado de capacitación, de formación y todo eso, y ese es un tema muy extenso y la verdad es que es mucho por conversar, ¿no? Recuerden que hay una inducción general y hay una inducción específica y recuerden separarla, ¿no? Y recuerden también quién lo tiene que dar, que la inducción es general, pues es básicamente que él conozca la organización, ¿no? Que conozca las formas de comunicación, etcétera. Pero cuando yo voy a hacer una inducción específica es por su jefe superior, ¿no? Por su jefe inmediato, que es quien le hace la inducción en ese puesto de trabajo relacionado a los factores de seguridad y salud en el trabajo que va a tener que tener en cuenta. Entonces, recuerden separar esas inducciones porque en una auditoría normalmente a veces te lo pueden observar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre inducción, capacitación y entrenamiento? La inducción orientamos al nuevo trabajador o de repente inclusive si hay una reinducción, orientamos al trabajador en todas estas funciones que tiene a su cargo, las demandas físico-psicológicas también, los factores de riesgo ocupacionales en ese puesto de trabajo. Cuando yo hablo de capacitación, yo ya estoy hablando de ya una generación de conocimientos en el puesto de trabajo, de estas habilidades que debe de tener, de esta actitud con el cual tiene que tomar decisiones que están relacionadas a su seguridad, por la seguridad colectiva, ¿no? Entonces, eso se refleja en la capacitación. El entrenamiento es más allá. Entrenar ya es el desarrollo de la competencia forzosamente del trabajador sobre un método, sobre algo que está ya sistematizado, que ya es algo como que se ejecuta de esta forma para hacerlo correctamente. Por ejemplo, un entrenamiento para hacer rescate de trabajos en altura, un entrenamiento para ingresar a espacios confinados o un entrenamiento de vigía. Entonces, él tiene que cumplir, ¿no? Y tiene que conocer cuál es este método probado con el cual vaya a realizar sus labores. ¿Correcto? Luego está la función que es vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas. Por ejemplo, esto fue una observación también es una observación que nos hicieron sobre cómo el comité puede vigilar el cumplimiento de la legislación, ¿no? O sea, realmente se vigila el cumplimiento de la legislación. ¿Cómo puede el comité vigilar las normas internas? ¿Cómo el comité puede vigilar las especificaciones técnicas de trabajo relacionadas con la seguridad? Entonces, ¿cómo puede hacerlo? Entonces, ahí habría que ver que el comité no va a estar agarrando, leyéndose el peruano para poder saber esto, no le compete, no es su función. Su función es saber o orientarse, depende de con quién tú realices la herramienta. Por ejemplo, nosotros nos reunimos con muchos comités para poder trabajar sus temas de sus requisitos legales. A veces también optan por alguna consultora legal que vea el tema legal. Lo nuestro es diferente porque vemos el tema legal y también vemos el tema a nivel de proceso, lo cual es importante también.
O de repente, si soy una empresa que simplemente recibe, me he colocado, me he inscrito en alguna página donde me dan las actualizaciones, todo vale, todo es importante. Entonces, esa forma no es algo que tenga que hacer el comité. El comité tiene que velar que se vigilar, que se cumpla. Pero no forzosamente es que él va a recibir todo eso, lo va a trabajar y va a decir, bueno, estamos así. No, 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 no. No funciona así. El comité debe de supervisar, vigilar, ¿no? Que se estén dando eso. Ahora, cada una de las áreas también podría tener diferentes normativas legales que le apliquen solo a esa área o solo a esa organización o solo a esa sede. Entonces, para eso, obviamente, el comité sí puede hacer una supervisión y tener un indicador de efectividad, un indicador de supervisión, por ejemplo, ¿no? Que es lograr que haya el 95% de requisitos legales lo hayan identificado las áreas, no ellos, sino las áreas las hayan identificado, ¿no? Y ese indicador puede medir la efectividad del comité para asegurar que se está haciendo la vigilancia de todas las áreas cumpliendo con los requisitos legales y obviamente una tasa alta de supervisión indicaría que hay una vigilancia efectiva, digamos que, porque la norma no te dice cómo lo vas a hacer, cómo vas a hacer la vigilancia, te dice que hagas la vigilancia. Entonces, esta es una forma. Ustedes también pueden encontrar otras formas de considerar la vigilancia, pero como les digo, no es que el comité se va a poner a revisar cada una de las normas, no funciona así. El comité recibe la información de las personas que son las responsables de ejecutar esto, de hacerle seguimiento a esto. Promover que los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y documentos escritos. Aquí habla también de la promoción. Ya está hablando de promoción. Ya hemos hablado de promoción en varias oportunidades de la función. Entonces, ¿cómo hago yo esto? ¿Cómo evalúo promoción? Entonces digo, hay un indicador de efectividad que podría usar a nivel de conocimiento previo y conocimiento posterior a la promoción. Por ejemplo, un evento. Si yo, por ejemplo, hiciera o de repente se hace una campaña de manos donde el comité está también participando. Por eso les digo, cada actividad que ustedes desarrollan, si hacen campañas, si hacen un evento, si hacen eventos, por ejemplo, de salud, sí, entonces coloquen al comité, háganlo participar al comité, porque el comité puede ahí evidenciar promoción de estas acciones. Entonces, de alguna forma yo tengo la manera de cómo evidenciar que sí, el comité está promoviendo, ¿no? Tal cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero promover el tema de las capacitaciones o que haya mejoras en la capacitación. Entonces yo pongo que quiero lograr un 20% en el nivel de conocimiento de la actividad de promoción, la que escoja, ¿no? Por ejemplo, una campaña de manos. Entonces lo que quiero es que este nivel de conocimiento A menos el nivel de conocimiento previo B que tenía, ¿no? Entre el nivel de conocimiento previo me da un indicador para saber directamente cuál es el cambio de los trabajadores antes y después en las actividades que yo he tomado de promoción, como en el caso, como esta campaña. Y puedo tener una meta, por ejemplo, de mejorar en un 20%. Puedo tener una meta de mejorar en un 10% y de acuerdo a eso yo mido y digo, ok, estoy bien, estoy mal, he logrado con esto, porque lo peor es hacer actividades que no miden. O sea, ¿cómo? O sea, es bonito, ¿no? La actividad, la campaña, no sé qué cosa, repartimos un montón de cosas, ha estado lindo la foto, chévere, ya, usted otro, ok, y ahora, ¿y esto en qué repercute? ¿Y esto en qué, para qué sirve? O sea, no designemos recursos si no vamos a tener indicadores que nos van a decir tu campaña funcionó porque ha habido una modificación en tal cosa, porque ha logrado que las personas se concienticen, porque ha logrado que las personas, por ejemplo, que no usaban bloqueador. Supón, tienes una campaña por el tema de radiación solar.
y los peligros de la radiación solar, y lo aplicas al cáncer, y encima, y bueno, y haces una campaña súper buena. Ok, entonces hemos logrado que de las 100 personas que teníamos, solamente el 50% se usaba su bloqueador. Ahora hemos logrado identificar que 80 personas, ¿no?, ya están usando su bloqueador. Entonces hay un cambio y tu campaña exitosa porque hizo ese cambio. Pero si tú no sabes para qué sirvió, ni sabes si se logró algo y no tienes un punto de indicador, entonces realmente es como que un evento bonito, pero ahí nada más, ¿no? Porque no tienes forma de medirlo. Entonces comencemos a medir. Lo más importante es medir. Y hay que hacerlo, ¿no? Aunque sea complicado, porque sí es una chamba adicional, hay que hacerlo. Otra de las funciones es promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en el fomento de la prevención. Para eso puedes utilizar tus tarjetas, puedes utilizar tus observaciones preventivas, puedes utilizar tus tarjetas de reportes, buzón de sugerencias, buzón de reportes, etc. Entonces, la idea es que se promueva mediante y que se puede evidenciar, ¿no? Y que eso también se mida, eso también se debe medir, todo se debe medir. Entonces, estas inspecciones, por ejemplo, que también forman parte de las funciones, inspecciones periódicas en el lugar de trabajo y de sus instalaciones maquinarias, no significa que el comité todos los meses va a inspeccionar. El comité tiene que hacer como que un plan que está basado en riesgo, que está basado en criticidad. Entonces, no me voy a ir a inspeccionar algo que no representa ningún riesgo. Tengo que ir hacia aquello que sí tiene mayor criticidad, y también puedo hacerme de una persona técnica que me ayude para poder hacer una inspección y que esa inspección yo comience a conocer cómo funciona. Por ejemplo, si voy a hacer una inspección de un área determinada donde hay una subestación, no sé, depende. Entonces yo, forzosamente, como soy miembro del comité, no tengo la obligación de conocer sobre esto. Entonces, pero sí tengo como empleador la obligación de formarlo para que pueda hacer su trabajo de la mejor forma. Luego está el hacer recomendaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones. Entonces, ustedes van a hacer como una especie de checklist y van a decir, ok, de las inspecciones periódicas, las opinadas, ¿cuántas fueron al mes? ¿Y cuántas tenía yo programadas? ¿Cuántas inopinadas se hicieron y cuántas tenían programadas? ¿No? ¿Cuáles son las recomendaciones que se han dado para el mejoramiento de las condiciones? Porque las inspecciones me tienen que llevar a algo, ¿no? Si yo inspecciono y me doy cuenta de que los cables eléctricos, por ejemplo, están expuestos, pues yo tengo que hacer mi recomendación como comité y tengo que elevar esto hacia la dirección para que se puedan generar los cambios. Entonces yo digo, ¿cuántas de mis recomendaciones o cuántas de las recomendaciones como comité fueron aprobadas y cuáles han sido rechazadas o cuáles han sido ni siquiera evaluadas? Porque a veces sí se lanza, pero nadie organiza una reunión donde se presenten estas cosas y donde digan, ok, esto lo necesitamos con esta prioridad y necesitamos cambiarlo en el transcurso de esta semana, o esto tiene una prioridad que podría ser dentro de 3 meses, podría ser. Entonces, depende de la criticidad, depende también de cuánto afecte esta condición, ¿no? A los trabajadores, por eso también es importante verlo. Ok, luego está la función de considerar las circunstancias para investigar las causas de todos los accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales que ocurren en el lugar de trabajo. Aquí, por ejemplo, podemos colocar cuáles son las consultas en las investigaciones que se han dado. ¿Cuántos incidentes han habido en el transcurso del año? ¿Cuáles han sido los accidentes? Las enfermedades profesionales. ¿Cuáles han sido y qué tipo de lesiones ocasionaron? ¿No? Lesiones incapacitantes, hubo lesiones leves, hubo tiempo perdido por estas lesiones. Eso es un análisis que hace el comité. El comité no simplemente va a decir acá, ok, yo participo en la investigación y eso es todo. No, pues tiene que hacer un análisis, tiene que hacer una verificación, tiene que verificar que las medidas correctivas que hayan sido a partir de esta investigación
se hayan tomado en cuenta. Hay que verificar que estas recomendaciones se hayan ejecutado y también hay que verificar que estas recomendaciones hayan generado, porque lo peor sería que pase un accidente y que luego, a pesar de que he colocado las correctivas, vuelva a ocurrir y ya ha pasado. Me ha pasado que vuelve a ocurrir el accidente y luego te preguntas, oye, pero yo había hecho todas las correctivas y realmente había una buena investigación. ¿Realmente esa investigación estaba bien hecha o es una investigación donde se colocó este exceso de confianza? Es otra tontería que para nada es algo que tenga alguna medida. A ver, ¿cómo mides el exceso de confianza? Es algo que no entiendo hasta ahora. Cuando lo veo digo, exceso de confianza, ¿cómo se mide el exceso de confianza? ¿Cómo puedes medirlo? No sé. Ok, trabaja sobre métodos de investigación que tengan validez, que tengan realmente la forma de cómo te puede dar una causa raíz que tú puedas modificar, que puedas cambiar, que puedas quitar, básicamente, ¿no? Cuando tú te limitas a ver cuestiones superficiales, pues casi nada vas a conseguir, porque es muy probable que vuelva a pasar el accidente bajo las mismas condiciones, claro. Luego está revisar mensualmente las estadísticas de todos estos incidentes, accidentes. Ahí está, en este checklist hemos colocado todo, ¿no? Verificar las recomendaciones del cumplimiento, la eficacia, la revisión de estadísticas. Entonces, ustedes ya aquí ya armen sus indicadores, ¿no? Armen sus indicadores. Así como hemos visto los indicadores, cada uno de estos tiene indicadores. Y pueden ustedes considerarlos dependiendo de lo que quieran lograr, de lo que quieran como objetivo dentro de mi comité lograr. Ahora, como alguien había preguntado, ¿los objetivos pueden ser modificados? Sí, pueden ser modificados. Si este objetivo no me es relevante, no me está generando ningún cambio o algo, entonces, bueno, ¿para qué lo tengo? Mejor considero tener otro tipo de objetivos y sí se puede modificar. Entonces está, por ejemplo, colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios, ¿no? La participación que tú tengas dentro del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Cómo le realizas la revisión, cómo haces el seguimiento, o la participación de repente que yo puedo tener del jefe de brigadas dentro de mi comité. Porque cuando yo colaboro con los servicios médicos y primeros auxilios y yo los convoco. O sea, yo los convoco dentro de mi reunión, porque es importante saber su gestión, cómo está realizándolo, cuáles son los desafíos que tiene. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo hacer es recoger esos desafíos y elevarlos y ponerlos en mesa y hacer una votación. Entonces, de eso se trata. Si yo nunca me reúno con mi médico, soy comité y nunca me he reunido con mi médico, nunca sé nada de las estadísticas que tiene, pues, ¿cómo puedo tomar decisiones informadas? No puedo tomar decisiones informadas. La idea de un comité es que al ser bipartito y al ser paritario, pues discutan estas situaciones y puedan elevarlas a la dirección para que puedan hacerse los cambios mucho más rápidos. Esa es la idea del comité, que ese tiene ese poder, tiene esa disposición, porque cuando la dirección no toma acciones de lo que tiene que hacer, tiene que sustentar por qué no está tomando las acciones. Porque una vez que está elevado este acuerdo a la dirección para que tome acciones, si el gerente, director o la mesa o la persona que haga la revisión no toma la acción, tiene que tener una base, la puede establecer y puede conversar y puede hacer un consenso con el comité estableciendo plazos. Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? No voy a poder comprar para esto todavía, pero lo voy a hacer el próximo mes, ¿no? Entonces, colóquenlo en el acta de que mi compromiso está para el otro mes y el comité tiene que vigilar para que eso se realice. La función del comité es esa, la función del comité es acelerar muchas veces las cuestiones, pero si no lo sabe, entonces, ¿cómo poder hacerlo? Lo mismo pasa con la participación del jefe de brigada, por ejemplo. Pedirle que venga al comité y decirle, oye, cuéntame cómo funcionó el último simulacro, cuéntame qué tal los tiempos, qué pasó. No hubo participación, casi el 20% de personas no participaron, se quedaron sentadas ahí y no participaron. Ok, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las correcciones? ¿Qué es lo que se va a hacer para evitar eso? Entonces, esas acciones se tienen que tomar
si tienen que tomar en ese momento, porque ya cuando ya pasa la emergencia, pues entonces, pues ya no hay tiempo para estar tomando decisiones, ya ese tiempo ya pasó. O sea, la idea es que lo hagamos invitando y participando con las personas que son las competentes en esas actividades, que son de su competencia, ¿no? Luego está la actividad de reportar a la máxima autoridad. Obviamente esto es en el caso de que hubiera un accidente mortal, un incidente peligroso, y obviamente si hay una investigación también hay que hacer ese reporte. El comité debe reportar, ¿no? Tiene tiempos también específicos para rebotar la investigación también. Entonces, ahí yo en mi informe colocaré mi reporte si ha habido mortal o incidente peligroso, si hay un informe de investigación, cuándo salió, las estadísticas de los accidentes, de las enfermedades ocupacionales, y colocaré ahí todo, ¿no? Lo mismo falta con las actividades y las estadísticas de los accidentes, que es lo que habíamos mencionado aquí al final, que es cuándo las voy a hacer, estas estadísticas, como las que son trimestrales, que se presentan y que obviamente yo sé que tengo que hacerlo, y obviamente tengo que evidenciarlo anualmente, que yo me hice estas estadísticas trimestralmente tal como me pide la norma, ¿no? Y llevar el control del libro de actas. Ya todos sabemos que hay un libro de actas para estos acuerdos. Al término de cada sesión se levanta la respectiva acta. Lo peor es ver actas que nunca han sido firmadas. O sea, se reúnen, se han reunido todos y no hay ningún acta firmada. Todo es el acta, ok. Entonces, la firma de alguna forma le da formalidad al documento, o sea, lo hace realmente de validez. Si no, termina siendo un documento ahí cualquiera, no, eso no, o sea, la validez está porque es firmado por todos en consenso. Esa es la idea de hacer un acta. Para eso existen las actas. Bueno, lo peor es tener actas que no están firmadas, y al final del año, cuando toca hacer una auditoría, entonces todo habría que todos se podamos poner a firmar en ese momento, y lo he visto, ¿no? Luego, reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar los avances de los objetivos establecidos en cada uno de los programas, en forma extraordinaria para analizar los accidentes. Eso ya lo sabemos, ¿no? Ordinariamente nosotros tenemos que reunirnos una vez al mes, pero extraordinariamente cuando lo amerite, ¿correcto? No forzosamente tiene que haber un accidente, podría haber otras circunstancias también, como por ejemplo que haya un incidente peligroso, o que haya algún cambio representativo, o que se abra otra sede, o que se cierre una sede. Entonces, hay algunas cosas donde el comité debe nuevamente reunirse para poder tocar esto, porque es de importancia y es de relevancia. ¿Ok? Yo también podría tener todas mis funciones del comité enmarcadas en un informe, en un panel de control, donde podría rápidamente saber qué es lo que está pasando, y también tener conocimiento de en qué estoy fallando de forma más rápida, y también en qué estoy bien o en qué estoy pues muy bien en mi gestión, ¿correcto? Entonces, estas cosas, por ejemplo, nosotros las hacemos en todos los sistemas de gestión que llevamos. Y también, si tienes varias sedes, de alguna forma y mucho más rápida, puedes tener tus indicadores también. Esas también las 4 sedes que nosotros manejamos en algunos clientes, donde verificamos todo de primera mano con un panel de control, ¿correcto? Lo que es más rápido. Ahora, hay algunas preguntas que hay que hacerse, como en este momento, ya con esto quiero finalizar, y es, por ejemplo, responder, ¿no?, las preguntas. Estas son preguntas de auditoría, y estas son preguntas que ustedes en este momento respóndanse si lo tienen, ¿no? Por ejemplo, ¿los miembros del comité asistieron a las reuniones durante las horas de trabajo remuneradas? Ok, pregúntense si eso es así. Si es así, genial, check. ¿Recibieron los miembros tiempo libre necesario para prepararse para las reuniones y cumplir con sus funciones? O sea, licencia con goce de haber por 30 días naturales durante el año, previa autorización del comité. Si lo recibieron, si tienes forma de evidenciarlo, ok. Si no tienes forma de evidenciarlo, comience a evidenciarlo. ¿Proporcionó el empleador el equipo local y los recursos necesarios para el desempeño de las funciones del comité? Es decir, no los pusieron ahí en el comedor, ahí
para que se reúnan, si no tienen un lugar específico para que puedan hacer esa reunión, tienen obviamente los recursos para poder hacerla de la forma más correcta. Se proporcionó el empleador información solicitada por el comité, claro, porque el comité puede solicitar información que requiera pertinente para poder realizar sus actividades y debe hacerlo, ¿no? Debe hacerlo, porque hay muchas actividades que necesitan conocimiento de documentación. Ha publicado y mantenido publicado el empleador los nombres y lugares de trabajo de los miembros del comité, las actas de al menos 3 reuniones más recientes del comité. Los recibieron la mínima instrucción y capacitación que se requiere, los miembros del comité. Los miembros del comité se capacitaron dentro de las horas laborales. Se hicieron recomendaciones de acuerdo con el procedimiento del comité. Respondió el empleador por escrito dentro de los 21 días o del tiempo que se hayan colocado. Si el empleador no respondió dentro del plazo, se explicó por qué la demora y se indicó cuándo proporcionaría esa respuesta. Cuando el empleador no aceptó las recomendaciones del comité, proporcionó al empleador las razones por escrito para no aceptar las recomendaciones. Cuando el empleador no aceptó las recomendaciones, proporcionó alternativas. También el comité consideró y atendió de manera expedita las quejas relacionadas a la salud y seguridad de los trabajadores. Entonces, vayan viendo, tienen todas estas evidencias para poder garantizar que el comité haya ejecutado sus funciones de la forma más idónea. Se ha realizado la consulta a los trabajadores y al empleador sobre temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. El comité hizo recomendaciones al empleador y a los trabajadores sobre la mejora de la salud. Hizo recomendaciones al empleador sobre los programas que promueven la salud y seguridad. Se han hecho recomendaciones. El comité se ha asesorado, ¿no? O asesoró el empleador al comité para poder revisar sobre los programas y políticas requeridas. Se asesoró al empleador sobre los cambios propuestos en el lugar de trabajo, los cambios significativos. Se aseguró que las investigaciones de los accidentes se lleven a cabo según lo requerido por la ley. Entonces, estas preguntas son parte de auditorías que se hacen al comité. Entonces, hay auditorías solo a las funciones del comité, que se puede auditar, que se puede hacer. Y eso es para verificar que el comité esté haciendo sus funciones, que esté cumpliendo con sus funciones, pero también que tenga todas las herramientas y todas las condiciones para poder hacerla. Obviamente, si es que yo estoy garantizando esto, es porque le he dado las herramientas para que lo pueda hacer, ¿correcto? Pues si no, no tendría mucho sentido. Ok, bueno chicos, muchísimas gracias. Ahora voy a contestar algunas preguntas. Me dice, porfa, retrocede. Ok. La última, ¿cuál es la última? Carol, ¿cuál es la última que tengo que retroceder? ¿Esta o la anterior? La de tus indicadores. ¡Wow! La de los indicadores. ¿Y cuál es la de los indicadores? Ya está, dice que está. No, las otras, dice. La del dashboard. Ok. ¿Esta o la anterior? Esa. Ya, ok. Esto básicamente son como nosotros presentamos a los clientes, en el caso de que tengan varias sedes, aspectos claves que ellos necesitan saber con bastante rapidez, ¿no? O sea, obviamente yo tengo todo un informe, tengo toda una estructura que darle, pero yo necesito saber rápidamente ciertas cosas. Entonces, por eso es que, ok, si yo tengo varias sedes, entonces trabajo de una forma que puedan ver el número, básicamente, ¿no? Que es lo que finalmente ellos necesitan para la toma de decisiones. ¿Correcto? Ok, el dashboard no es lo único que tienen como herramienta. Pueden tener el Power BI, pueden utilizar también tablas de Excel. Acá yo les voy a presentar lo que les voy a pasar, porque les dije que por fin de año les iba a regalar algo, y es la idea de que se las voy a regalar. ¿No? Entonces lo que van a hacer es justamente todo lo que han visto en la presentación, está aquí. Básicamente lo que sirve es que está formulado, que ustedes van a hacerlo tipo checklist, y aquí pueden ver su porcentaje de cumplimiento anual. Y esto nos va a llevar también a una, pero se parece, ¿me ayuda? Ok, a verlo gráficamente, ¿no? Entonces van a tener este tipo de gráficos por cada una de las funciones. Entonces ustedes pueden saber de
de alguna forma visual, ¿no? En cuál está el 100%, cuál está el 80%, cuáles ha sido, pues, digamos que la curva, o de repente, qué mes, por ejemplo, no se hizo el cumplimiento, o se hizo un cumplimiento parcial, o ninguno, ¿no? Entonces, eso van a tener ustedes, van a tener la forma de cómo puedan presentarlo. Y esto, ojo, es un checklist, no es un checklist que esté en alguna norma, ¿no? Por favor, no está en una norma, porque algunos usan las herramientas que les brindamos para auditar, pero cuando ustedes le solicitan, ay, necesito que me des tu checklist de actividades del comité, eso no lo van a encontrar porque no hay un tema legal que te obliga a tener un checklist, lo estamos proporcionando porque es una forma fácil de cómo ustedes pueden hacer, decir, ok, y ya tengo mis reuniones anuales, ¿no? Tengo mis reuniones mensuales, sí, todo me he reunido, entonces estoy al 100%. Tengo mi plan anual, del plan anual ya lo he aprobado, entonces, ¿en qué fecha lo aprobé? Bueno, de repente lo aprobé pues en enero, ya, entonces ahí tendré que tengo mi porcentaje de lo que aplique, ¿no? Entonces, básicamente lo que hago es, yo hago como un checklist donde ya esto está formulado y ustedes pueden verificar qué es lo que tienen de cumplimiento y qué es lo que tienen como brecha. Y lo pueden usar, básicamente, ¿no? Entonces, esto de acá se los va a pasar Rosita se los va a pasar justamente a todos, al listado de las personas que han estado en este webinar para que puedan tener esta herramienta y la puedan usar. Y obviamente, pues ya estamos a fin de año y la idea es que puedan tener la forma fácil de cómo verificar, ¿no? Es más, apoyen a su comité para que puedan tener rápidamente una evaluación y chequen los indicadores que están utilizando. Los indicadores son importantes. Nosotros, esto es un checklist, pero no significa que no vas a tener indicadores, porque el checklist no simplemente es el mero cumplimiento. Ah, ya tengo todo, ya. Pero ¿y qué pasó? ¿Y la promoción sirvió, pues? O sea, y sí se hizo promoción, ya, qué chévere, ¿y sirvió? ¿Y se cambió? ¿Y hubo alguna modificación? ¿Y hubo un cambio? ¿Y hay algo? O sea, eso necesitamos saber si hay algo, si se aprendió algo, ¿no? Es importante hacerlo así. ¿Ok?